Hola, otra vez yo. Hoy les traigo un temazo. Bueno, antes que otra cosa, estoy súper agradecida con todos ustedes por la votación que hicieron en Facebook de esta encuesta pues que lancé tratando de saber cuáles son los temas que son más atractivos para ustedes. Y quisiera yo empezar con un aspecto que me parece que está como muy confuso en todo el público en general y en las creencias sociales que a veces pues distan un poquito de la realidad. Lo primero que tenemos nosotros que aprender antes de incursionar en la violencia, de tratar de comprenderla, de tratar de prevenirla y evitarla, sobre todo en el hogar, es que toda violencia es una agresión, pero no toda agresión es violenta. Nos vamos a encontrar entonces que la agresión directa, la agresión que es abierta como tal, especialmente la agresión que conlleva eso, ¿no? Mucho enojo, mucha violencia, es muy clara. El que está siendo agredido sabe por dónde defenderse, sabe por dónde meter la mano, si es que puede meter la mano, para protegerse a sí mismo. Pero hay una agresión que es mucho más perversa, mucho más rebuscada y mucho más confusa para el que la está recibiendo, porque no sabe, ni entiende bien lo que está sucediendo, ni sabe por dónde meter las manos. Justamente los tipos de agresión que no son violentos pueden ser, por ejemplo, el chantaje. El chantaje es la primera agresión no armada, digamos, no lineal, no frontal, pero que es una agresión en sí. Es decir, manipular al otro, pues es estar jugando con su voluntad y eso no le gusta a nadie. Hay otro tipo de agresión que es la agresión por omisión, es decir, lo que la persona deja de hacer, no está haciendo, que puede o no irse de la mano con las agresiones, las autoagresiones que dependen de cuidados del resto de la familia. Recuerdo muy bien un caso que llegó aquí de una señora pues que estaba casada. Ella se sentía muy incómoda, se sentía muy enojada en el matrimonio y de entrada no entendía muy bien por qué se estaba sintiendo así. Cuando empezamos a rascar, a entender la dinámica de su matrimonio, entonces empezamos a ver que el esposo de ella era un hombre diabético y él no cuidaba en absoluto la diabetes. Entonces comía de todo, de hecho bebía muchísima Coca-Cola, se tapaba de pues todos esos alimentos que saben los diabéticos que no deben comer y él los ingería y los ingería. A sabiendas de que cuando tenía las grandes crisis, pues sobre todo pancreáticas o estos altísimos picos de azúcar que lo llevaban al hospital, pues él tenía garantizada a su enfermera que era mi paciente. Entonces fíjense cómo pues no hay insultos, no hay violencia, no hay ni siquiera una agresión abierta, pero es una agresión que ese señor primero se autoinfringía este dolor, este daño a sí mismo comiendo de todo y después le rebotaba todo ese enojo que estaba obviamente acumulado dentro de él pues a mi paciente, que se lo recibía enterito y entonces pues ella vivía realmente enojada y molesta. Esto es un gran ejemplo de una agresión pasiva que no es abierta, que no es directa y que no es violenta, pero es muy agresiva. Hay que tener bien abiertos los ojos ante este tipo de acontecimientos que bien pueden tener lugar al seno de la familia para poderlos abrir, para poderlos ventilar. Ojo con esto. Muy bien, el segundo ingrediente para poder prevenir y resolver la violencia y las agresiones en el hogar es tener bien presente que en todo hogar agresivo hay historias de agresión. Encontramos entonces que para que dos personas hagan una pareja, tienen que estar compartiendo experiencias, tienen que estarse leyendo, como se dice en psicoanálisis,
sus inconscientes, hay una red de inconscientes y claro que pues las conexiones de esa red de inconscientes entre dos personas que van a formar una pareja pues son enormes, son realmente muy potentes. Y yo siempre digo que primero pues hay una atracción en la pareja, eso es absolutamente real, pero después, cuando esa pareja perdura en el tiempo, es porque amarraron en ella todos estos hilos inconscientes, tanto constructivos como destructivos. En el caso de la violencia y de las agresiones, encontramos en las historias de ambos que familiarmente y a veces hasta 2 o 3 generaciones atrás hubo violencia, es decir, es una forma de vida aprendida y un camino que conoce bien la pareja, por lo tanto, lo reproduce. Normalmente encontramos historias de grandes enojos, de mucha frustración y de muchísima tristeza, que finalmente cuando se comprende al seno de la familia que esto sucedió, entonces se entiende que las agresiones y las violencias que se están actuando en ese momento y descargando en el seno de esa familia o en esa pareja son también enojos y frustraciones añejos. No solamente son presentes, también son pasados de su propia niñez, de su propia historia. Es algo casi fatídico, es casi una condena dictada, pero sí, los niños que crecen en hogares de violencia suelen ser en un inmenso porcentaje creadores de hogares violentos. Cuando se tuvieron padres agresivos y violentos, se suele ser, en la mayoría de los casos, padre agresivo y violento con los propios hijos. Entonces vamos entendiendo esto bien de fondo, porque es como dejar un precedente, dejar un antecedente y dejarle un camino abierto a esas nuevas generaciones diciendo sí se puede, esto sí se puede hacer, sí se puede vivir dentro de la violencia. Ojo. Será muy importante considerar también otro aspecto que está muy frecuentemente presente en los hogares violentos y es el rejuego del sadomasoquismo. Empiezo diciendo un refrán que se usa aquí en México y que canta que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Voy a explicarme en este sentido. En estos hogares violentos suele haber uno de los miembros que está, digamos, abusando de una situación de dependencia de los demás. A veces se trata de la dependencia que pueden llegar a tener los padres, los hijos de los mismos padres, pues esto es absolutamente lógico, y los padres abusan de su posición de fuerza, dado que esos chiquitos pues son dependientes de ellos. A veces se da en la pareja misma, ¿no? Cuando uno de los miembros, aquí pues culturalmente hasta hace muy pocos años, era la mujer la que quedaba desprovista, especialmente de la parte económica, que quedaba dependiendo del hombre, y entonces el hombre aprovechaba esta situación para infringir violencia y agresiones hacia la mujer. Pueden haber muchos casos, es decir, también a veces se da de hijos hacia padres muy desvalorizados, muy bocabajeados, que pues finalmente se dejan maltratar por los hijos. Pero en cualquiera de estos escenarios hay una regla de oro, y es que no puede existir la figura de victimario si no existe la figura de víctima. Es un juego que se juega de a dos, y es un juego que a primera lectura parece como que favorecería al maltratado, ¿no? Es decir, culturalmente se dice, no, pues es que esta persona es muy abusivo y este otro pobre o esta otra pobre tiene que estar asumiendo y recibiéndose todas esas agresiones porque no le queda de otra, bla, bla, bla. Siempre le queda de otra, siempre queda de otra, siempre hay recursos que puede utilizar el agredido para poderse defender y para poder poner límites. Si no lo hace, si no los pone, entonces estamos frente a un problemón, especialmente de autoestima,
Pero esa será harina de otro costal. No vamos a ahondar en esto. En lo que sí vamos a ahondar y vamos a puntualizar es que todas las relaciones sadomasoquistas conllevan agresiones y violencias. El sádico, o el que normalmente actúa el papel de sádico, el activo, él hace agresiones abiertas, efectivamente va, da, agrede, insulta, golpea o manipula, lo que tenga que utilizar como herramienta. Pero el masoquista usa una herramienta más elaborada, por decirlo de alguna manera, para devolver la agresión, que es la culpa del otro, la culpa del sádico. Ok, yo me voy a dejar maltratar, pero tú te vas a quedar con tu culpa y a ver qué haces con ella. Entonces fíjense cómo pues las apariencias engañan. No todos los casos son iguales, pero en la inmensa mayoría el sadomasoquismo funciona así. A este otro capitulito yo le llamo cuidado con los hijos, porque haciendo uso de otro dichito, tiene tanta culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Vamos a ver por qué. Cuando al seno de un hogar hay uno de los dos integrantes, de los dos padres, que maltrata a los hijos, resulta al final que no es el único maltratador. Es decir, si no hay una figura adulta que salga al quite en defensa de esos chiquitos, los está maltratando igual. Será un maltrato por omisión. En este tipo de hogares hay estas dos agresiones de los padres, en donde uno, hacia los hijos me refiero, en donde uno actúa el maltrato por acción y el otro actúa el maltrato por omisión. En este tipo de hogares nos damos cuenta en terapia que estas personitas, estos niños, quedan completamente desprovistos de protección y se sienten tan maltratados, tan perjudicados y tan dañados por uno como por el otro miembro de la familia. Entonces, tenemos que poner especial atención en este tipo de escenarios que también suelen ser muy engañosos. Llegamos así a la parte de las soluciones. ¿Qué podemos hacer para desactivar este ambiente agresivo y violento en casa? La palabra mágica en estos escenarios, cuando se quieren detener estas inercias dentro de una familia y dentro de cualquier grupo, es límites. Estos límites, desde luego, se tienen que poner fuera de los momentos de conflicto. Todo lo que se dice y lo que se hace, le llamo yo en rojo, ¿no? Cuando alguien está muy enojado, cuando el pleito está completamente candente, pues no puede llevar a ningún lado. El que genera el mensaje, pues lo genera ofuscado, así es que el mensaje pues está todo por ningún lado, y el que se supone que debía recibirlo, no lo va a recibir, baja una cortina de acero y el enojo no permite que fluya la comunicación. Pero afortunadamente están espacios fuera de las discusiones, fuera de los grandes pleitos, y ahí entonces sí se puede llegar a una negociación. Es decir, hasta dónde se va a dejar llegar la violencia, y en caso de que llegue y que se presente ese mismo escenario, cuáles son las consecuencias definitivas, inamovibles, no negociables, que va a tener pues el hecho de haber transgredido, violado esa norma. Esto obviamente pues entre los adultos tiene que ser un acuerdo entre adultos, pero con los hijos tiene que ser un acuerdo entre los padres o una decisión del padre que esté a cargo de ellos. Recordemos que los padres somos padres. Es decir, está en nosotros el poner las reglas, en instaurar lo que se llaman los techos de las discusiones, los límites de lo que se va a hacer o no. Por ejemplo, es un ejemplo al aire de lo más a la mano que puedo ahorita recordar, y es cuando surja una discusión, está estrictamente prohibido decir majaderías. Punto. En cuanto salga la primer majadería,
Entonces la discusión se termina porque el miembro que no las está diciendo da media vuelta y se va o deja de hablar, es decir, se interrumpe por completo cualquier tipo de comunicación que rebase las normas, que viole los acuerdos que se tuvieron. Es muy importante anunciar a los hijos cuál va a ser la consecuencia. Es decir, si tú vuelves a levantar la voz, entonces no te voy a ayudar con tal o te voy a hacer esto. Que quede bien claro, pero específicamente fuera de los momentos de conflicto. Eso es muy, muy importante. Un consejo que está siempre vigente para mantener hogares saludables es que los padres de los hijos, especialmente si estos hijos son chiquitos, son niños, no peleen frente a ellos. No solamente se les está dando pues un ejemplo, como dije en el principio, ¿no? Una puerta abierta, mira, esto sí se puede hacer en la vida, sino que además un pequeño no tiene de ninguna manera las herramientas emocionales que tiene un adulto para estar lidiando con problemas de adultos, con situaciones de adultos, y a ellos se les viene encima esta situación, y esto es semillero de profundas ansiedades en la adultez de estas personas que tuvieron que cargar con responsabilidades emocionales que de ninguna manera les correspondían. Sí, desde luego se rebasan los techos, los límites de lo que fue, digamos, la legislación, ¿no? que acordó toda la familia en particular, si esto se hace sistemáticamente y desde luego si se llega a situaciones extremas. Hay que hacer uso de la ley como tal, denunciar, demandar, dar parte a las autoridades, pero poner en todo momento un límite. Esto es muy importante. Si la violencia perdura, si la rabia que reina en la familia o en un miembro de la familia es realmente insuperable, si eso está vigente en todo momento y no se puede ya lidiar o resolver con la situación familiar, será muy importante buscar a tiempo a un especialista. Esto, claro, es un caso en que, como repito, pues la situación se haya salido de control y los rebase a todos, pero sí es un acto de responsabilidad para con el seno familiar, parte de cuidar el seno familiar, pedir ayuda profesional cuando uno ya no está pudiendo con este tipo de situaciones. Yo espero haberles aportado con este tema. Espero, como siempre, quedar en contacto con ustedes. Creo que voy a seguir lanzando estas encuestas para saber qué tipo de temas les interesan y qué tipo de temas les dejan más herramientas y más información y los enriquece más a ustedes. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo.